Bueno, buenos días a todos y a todas. Como decía Martín recién, vamos a dar inicio a esta segunda jornada de Jornada SAER, esta vez con el panel de jóvenes investigadores. Realmente es para mí un honor y un placer compartir la mesa con quienes hoy son docentes y fueron hasta hace un tiempo nuestros alumnos, jóvenes docentes, y con quienes están transitando sus últimos años del profesorado. Empezamos entonces y vamos a empezar con el profesor Manuel Curín. Manuel Curín nació en Pergamino en 1995, es profesor de Lengua y Literatura, egresado del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 122, presidente Arturo Illia, y actualmente escribe su tesis de licenciatura en Enseñanza de la Lengua y la Literatura, dictada por el área de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario. Ejerce como docente y como secretario gremial de la Asociación Judicial Bonaerense. Adelante, Manuel. ¿Cuánta gente? Bueno, muchas gracias. Aprovecho algo que quizás debería haber hecho ayer cuando oficiamos con Sofía de presentadores para agradecer, bueno, a Valeria, a Martín por este evento, por el grado de responsabilidad y de cronometraje que hay en cada una de las actividades, por el nivel que hay. Por supuesto, no estoy hablando de mí, sino del resto de los críticos. Increíble, una cosa espectacular. Ayer, en un momento, estábamos allá atrás viendo a los participantes y a los que habían llegado, que participan de esta jornada. Y nada, ahora van a ver muchas de las lecturas que se hacen y por las cuales nosotros accedemos a SAER, están prefiguradas por las personas que van a participar de estas jornadas. Entonces, un grado de maravilla espectacular. Algunas caras las estoy viendo, otras las vamos a ver por ahí más tarde. Así que bueno, nada, agradecido de poder tener un lugar aquí. Bueno, yo recién les estaba contando, antes de ingresar, que fui modificando la lectura, por eso van a ver que allá arriba dice una hipótesis, todo el tiempo se está modificando esa hipótesis. Es una hipótesis de lectura, casi como una redundancia, un pleonasmo, digamos, es una aclaración que hago para remarcar esta cuestión de provisoria, que tiene que ver con una formación constante a la que nos obliga quizás SAER. Así que bueno, voy a pasar a leerles lo que pude leer y lo que puedo quizás compartir con ustedes. Bueno, una primera introducción con algunas aclaraciones. Cuando nos afirmamos una hipótesis de lectura, presuponemos cierta estructura, es decir, entendemos que la propia actividad lectora lleva en sí una suerte de anticipo, de conclusión provisoria sobre el devenir de la obra. Este anticipo nos abre un campo especulativo limitado por los elementos a la vista y por ello orientado. Una primera observación del objeto leído permitiría establecer cierta expectativa condicionante, cierta jerarquización de algunos elementos por sobre otros. Dicho orden nos obligaría a una revisión, muchas veces forzándonos a reformulaciones como la que hice anoche a la 1 de la mañana. Mencionado lo anterior, el paso siguiente obliga a establecer alguna precisión al respecto. Si bien en el presente trabajo se define un punto de vista que responde prima facie a la impresión lectora, lo adopta funcionalmente como punta de ovillo para permitirnos atender a ciertos aspectos que consideramos importantes en la producción de Juan José SAER. Específicamente el limonero real, que es sobre lo que voy a trabajar, como bien marca el título, y sus comillas, un pequeño punto, digamos, de ingreso a la obra que coincide, por suerte, con cierta lectura que ayer quizá adelanté un poco retamoso, y a la cual adscribo completamente, de hecho. Bien. Importa también aclarar que estamos lejos de presentar análisis trasladable a toda la saga, no es el objetivo, o de la obra en general como un circuito cerrado, sino más bien ofrecer una propuesta de intervención sobre la lectura que siempre, en mí particularmente,
necesitó del aporte de la crítica y del propio autor en sus entrevistas. A Saer, particularmente yo, puedo acceder por la crítica, por estar preparado para leerlo en algún punto. Más o menos rudimentariamente, pero necesita de cierta preestructura, digamos, de lectura. Si no, es mucho más difícil acceder. No es imposible, por supuesto, pero es mucho más difícil, creo yo, es mi caso. También, y como contracara de lo anterior, hacemos nuestro el descargo que realiza Rafael Arce, integrando a nuestro marco interpretativo la afirmación de que la profusión de significaciones o bien intimida al crítico, dice él, no sería mi caso, hasta el silencio, o bien lo decide a detenerse en las lagunas, en los puntos ciegos, en las zonas de ilegibilidad. Y más adelante, para hacer emerger esos puntos de ilegibilidad, uno no tiene más que detenerse en una de ellas, pensar lo que en esa traza se escamotea. Así las cosas, intentaremos estar advertidos, que es otra forma de decirle que no le pidan pena a este olmo, digamos. Vamos a hacer lo posible. Una conceptualización común, o este limonero, una conceptualización común en torno a la obra de Saer permite pensar en ciertos conectores articulados que establecen un sistema integral. Podemos adoptar cierto tipo de marco interpretativo que estructura y consolida un método de lectura ya predefinido. Gracias a ello, zona, real, imagen, saga, son conceptos orientadores de la profusión crítica cuyo marco se encuentra consolidado y se debate en diversos ámbitos. En ese sentido, si bien mencionamos anteriormente que nuestro análisis no necesariamente responde a la lectura de las otras obras de Saer, sí utilizamos lo que ellas aportan al sistema integral, por lo que alguna conexión quizás sobrevolará su estudio. Hechas las aclaraciones, avanzamos. Vamos con la cuestión de la narración. En términos generales, atendiendo a lo que introdujimos previamente, podemos ubicarnos en cierta tradición cuyo núcleo está el entendimiento de lo real, como lo exterior a la narración. Acá quiero hacer una aclaración porque surge quizás un problema por el concepto de lo real. Saer en la obra crítica, sobre todo la que rodea al limonero real, Narratón, la canción material, habla de lo real como sinónimo de realidad, que quizás por ahí si alguno con otra formación puede hablar de lo real como lo que Saer nombra lo material. Es decir, viene lo material, lo real es el orden de eso material, de eso espeso, digamos, esa selva espesa de lo real. Exactamente. Entonces, eso real implica cierto orden distinto al que va a ser el de la narración. Quiero hacer esta aclaración porque, para no confundir por ahí los términos, se pone medio engorroso. Bueno, del mismo modo, como veremos, encuadraremos dicha lectura en las formulaciones programáticas del propio Juan José Saer, como les comenté, cuando el autor afirma que, a diferencia de lo real, lo material no tiene signo, y es a partir de esa ausencia de signo que la narración construye una nueva realidad, por eso digo lo usa casi como sinónimo, provisoria, operatoria, temporaria. Entrando en lo material un poco más allá de lo real, la narración vuelve en expansión creando de ese modo formas nuevas. Nos aporta ciertos parámetros interpretativos que dan cuenta del mecanismo constituyente de la obra. Si invirtiésemos la fórmula, en un principio, lo real, esta realidad, sería las formas que asume el material, el orden, al transformarse en determinada organización significante, o más simplemente lo material acaecido, de determinada manera. Sería eso que llamamos genéricamente lo real. En esa misma línea, la narración solo sería posible como una invención. Es una invención distinta de ese material originario. Una nueva forma que saltee o mejor vacíe dicha organización. Sería el material, y usando un término que creo que Sofía me hizo notar que lo usa mucho Saer en su obra, desembarazado de signo, dice Saer. El habilitante de la narración es este desembarazo de signo. Es su condición de posibilidad, muchas veces en la obra de Saer. Continuando con la línea establecida, el material a caballo, dice él también, de las necesidades de la narración, se estatuiría como crítica en su origen, como un adherente que liga a un nuevo sentido a eso enajenado, a eso despojado, a ese material, digamos. Así, lo narrado como lo otro de lo real constituye un nuevo signo. Es la literatura,
particular estas obras tienen una suerte de militancia por la constitución del signo. Una máquina artificial que rompe convenciones provoca nuevas. Eso es constitución. En la línea programática adoptada por Saer, reiteramos entonces, constituir lo literario implicaría desembarazar lo real. Dicho precepto pone a flote la fórmula de la contradicción como parte del mismo arte narrativo. La narración contradice en un punto sustancial lo real. El diálogo que implica dicha contradicción, entonces, no niega el fundamento de lo real, no es que lo material es negado, sino que usa los mismos constituyentes de la realidad, lo mismo que a nosotros nos permite percibir la realidad. Le digo porque dije tanta esa realidad que parece complicada. Lo mismo que a nosotros nos ordena el mundo, lo desmembra, y ese desmembramiento genera una nueva cosa. Esa nueva cosa es el elemento del narrador. Y lo aplica en contra, ese nuevo orden lo aplica en contra del orden precedente, del orden de la realidad. Ese aspecto nos permite retomar la lectura de Noé Gittrick en 1978, cuando afirma que el limonero real parece situarse en el cruce de las dos tentaciones que tironean el relato latinoamericano actual. Por un lado, actual, 1978, el todavía subsistente atractivo de una historia, entre comillas historia, que tiene un interés en sí. Y por el otro, la escritura pura, donde todo lo que sea referencia, reflejo, se diluye hasta su desaparición. Aunque en nuestro recorrido dicha desaparición no parece figurarse de tal manera, más bien la razón significante surge puesta a disposición de un programa que, conocedor de lo real, atento a sus elementos fundantes, los discute abiertamente, Rafael Arce nos dice: la articulación de lo contradictorio traduce la pretensión crítica de volver a unir lo que previamente ella ha separado. La interrogación de esta narrativa por lo real y la indagación insistente por lo literario. El, citando de nuevo a Gittrick, subsistente atractivo de una historia es, para nuestra lectura, necesario y no meramente resto todavía subsistente. Hay una necesidad de la historia. La escritura pura, digamos, diluyente, sin esa referencialidad, y luego, digamos, diluyente y luego sin ella, se evapora en el aire. Negar lo real es, en definitiva, asumirlo, asumir su entidad, darle existencia en algún punto. Eso es lo que habilita en algún aspecto, que enumeraremos nada más, a estudios de la obra a través de adjudicaciones de índole psicológica, filosófica, política. En el caso del limonero real, la historia del duelo de un hijo. Al final vamos a ver un trabajito, una tesis que publicaron en la Universidad Nacional de Rosario, una tesis de grado en el campo de la antropología especulativa sobre el limonero real, que habla particularmente de las comillas, por eso me llamó la atención. Es decir, hay algún tipo de fundamento, algún tipo de elemento en común con lo real, pero ese elemento en común es utilizado accesoriamente para la constitución de la obra. Volviendo a la disquisición en el propio Saer, él explica que lo real es la forma misma que ha asumido al transformarse la organización significante del material. El modo de volverlo real. De formular más bien cierta proposición acerca de cómo podría ser, de cómo el narrador piensa que podría ser esa cristalización de lo material en el acaecer. La narración, entonces, es la nueva forma asumida en la organización significante, ya que el material originario anterior a lo real resulta asemántico y espeso, indescifrable en sí, o incluso nunca cifrado. Esto también explica el gran trabajo sobre la percepción que tiene la narración de Saer. Dicha caracterización es asumible cuando el contraste entre narración y real permite cristalizarlo y por ello extraerlo. Así, el resto histórico todavía subsistente resulta parcialmente necesario, esto que decía Gittrick. Alberto Giordano, en el año 92, lo expresó de otro modo, como un efecto posible, gracias a que lo irreal, muchas veces la palabra real, es el limonero real. Ese poco más de realidad al que los lectores sin ilusión aspiran no es simplemente lo opuesto. Lo irreal, que no presupone
otras convenciones, otras certezas diferentes a las que estamos acostumbrados, que no se deja confundir ni con lo maravilloso ni con lo mágico. Recordemos contra quienes discute en esa época Saer. No es otra realidad, sino más bien lo otro de la realidad, lo que para constituirse en la realidad niega enmascara. Efecto irreal quiere decir aparición de ese enmascaramiento, afirmación de esa negación. Lo que aparece es que algo se oculta, lo que se afirma es que algo se niega, y ese algo incierto, la literatura lo revela en su incertidumbre. Ese algo no es nada, y ni siquiera la nada. Narratón, en un ensayo de Saer, lo escribe un año antes de la publicación del Limonero Real, justamente, y explica lo siguiente. Dice, problema no de qué, esencialistamente, decir, sino de cómo, decir con las comas que acostumbro, sino de cómo decir, no algo, sino un cómo que, dicho, encontrado, será de un modo espontáneo o dirá, mejor, algo. Esos cambios significan que al abandonar lo ya hecho, la confesión implica cierto fracaso y el comienzo de una nueva exploración. Domina en la búsqueda del narrador la esperanza de formalizar algo nuevo que pueda traer consigo finalmente un sentido. Porque ese desalojo de lo que quiere permanecer firmemente adherido ha de ser, me parece, para un escritor, la condición básica que le permita encontrar, aún al precio de atravesar una zona neutra y ciega, dice, el camino de una invención positiva. El sentido de lo nuevo deberá atravesar invariablemente, para el narrador, el escape constante del orden de los acontecimientos, accediendo a esa neutralidad que permita la construcción de la obra. Pero dicho escape implica filtraciones, desde el momento en que el material que constituye la obra es el mismo que lo real, el lenguaje y su forma. La aplicación práctica de dicho prisma obligará al narrador a comenzar su relato contrariando lo que podríamos llamar lo posible, que es parte de lo real. Por eso es que para Saer, dice en La selva espesa de lo real, al comienzo el narrador no posee más que una teoría negativa. Lo que ya ha sido formulado no le es de ninguna utilidad. La narración es una praxis que al desarrollarse segrega su propia teoría. Antes de escribir uno sabe lo que no se debe hacer. Y lo que queda de eso, o sea, lo que uno está haciendo, es el resultado de repetidas decisiones tomadas por el narrador a medida que escribe en todos los niveles de su praxis creadora. Así, él categoriza las ficciones que quiero, esto es una cita larga pero se resume bastante, las ficciones que quiero escribir, en las que van a entrar toda una serie de elementos que voy a organizar para que compongan un objeto autónomo con coherencia propia. De este modo, en palabras del autor, la narración es descubridora de la forma, agregamos nosotros. Dicho aspecto creativo ofrece la hipótesis de lectura de aquello que ha afirmado Piglia. Esto por ahí lo van a hablar los chicos más adelante. Esto lo de Piglia lo dicen Las Tres Vanguardias, en su libro Las Tres Vanguardias. Podemos decir que un escritor es aquel preocupado por la interpretación, vemos, una vez que ha quedado claro cómo el texto está construido. Primero la construcción, después la interpretación. Primero la forma, después el, llamémosle, contenido o material, para no distinguir contenido. Así, no interesa demasiado para esa lectura el corpus temático que pueda profesar la obra, sino más bien entender el medio de producción que ella misma constituye, la construcción que le es inherente y que le da su estatuto. No hay que preguntarse, dice Benjamin, por el modo en que la literatura habla de las relaciones sociales o se ubica entre ellas, sino por el modo en que está en ellas. Esto lo cita Piglia también. De esta manera, sobre el material que hemos venido mencionando, se pueden aplicar leyes inherentes que hacen a la literatura constituyentes de su propia historia y a su historia como aquello otro de lo real, una forma distinta del mismo material para finalmente constituirse en obra, objeto estético. De esta manera se configura un mundo autónomo, un microcosmos, en el cual esté el macrocosmos. Todo lo dice Saer en una entrevista en el año 83. Esa es finalmente la forma de la representación en el limonero real. Ese es el primer punto, la primera hipótesis de lectura. Al manifestarse como organizadora, la narración llega al lector adoptando como material constituyente lo que tomó de las otras organizaciones
contra las que se erige. Resulta un mecanismo analógico al que describimos en los párrafos precedentes cuando definimos a eso literario como construcción formal sobre un material que también es constitutivo de lo real, como venimos diciendo. Entrando en la novela, ahora sí, la división conocida en 8 segmentos que tiene la novela El limonero real, comenzando por el dístico amanece y ya está con los ojos abiertos, y continuando con una suerte de resumen de lo narrado en los segmentos siguientes, repite escenas modificando la perspectiva de la narración a la que nos referimos. De esta manera, hay otro mecanismo constitutivo de aquella representación en el limonero. Las contracciones que va teniendo el relato en cada una de esas secciones, dice amanece y ya está con los ojos abiertos, hace una suerte de resumen de lo narrado anteriormente, en un tiempo determinado, eso lo vamos a ver, y después continúa, pero el tiempo se produce hacia abajo y hacia arriba, el tiempo no se produce hacia adelante. Ahora, un poco más adelante voy a hacer mención, pero es algo similar. Ayer lo dijo Sarlo de una manera muy concisa, muy asertiva y muy clara respecto de la temporalidad y la espacialidad en Saer. Bueno, me perdí. Las contracciones que va teniendo el relato en cada una de esas secciones y los abandonos de detalles, podríamos decir, en el proceso, habilitan una innumerable posibilidad de interpretaciones en las cuales puede sujetarse al lector. Sujetarse al lector es básicamente lo que me sucede en las comillas. Intentaremos dar cuenta de aquello que refiere la contracción del relato, que no llamaría quizás adelgazamiento, como lo hace Moscardi en un ensayo del 2018 que publica Eterna Cadencia. Esta contracción como recursión de la narración, vuelve, para restituir a la forma su condición material y finalmente articularla nuevamente reformulada, resumida. Una suerte de resumen que no es exactamente un resumen como mencioné antes. Le decimos así para mayor facilidad. Dicho procedimiento se realiza a lo largo de la obra con una expresión absoluta en el final, donde no escapa jamás del pretérito compuesto simple. Ha visto, ha comido, ha hecho todo, básicamente. Todo lo que mencioné antes. Nunca se desprende de su modo resumido en el final, entre los dos amanece y ya está con los ojos abiertos, ha hecho todo. Así, el final configura una especie de círculo, ahora vamos a ver eso, que relata lo acontecido en toda la obra de modo atemporal. Es decir, ¿cuándo ha hecho eso? Abstrae los elementos de sus concreciones y empieza a enumerar acontecimientos sucedidos, acaecidos. De este modo, el segmento final entredístico se configura como un compendio de fragmentos de discursos, los discursos anteriores, cuyo origen material se encuentra en las secciones anteriores. Ahí está lo que venía diciendo antes. Si la narración tiene como elemento originario ese material, que es el mismo que el del real, pero lo saltea y lo transforma en algo nuevo, en el limonero real lo que sucede hacia el final, esto también, insisto con la cuestión de la hipótesis, lo que me pareció en la lectura, es el material sobre el cual se nutre el final, la sección final del limonero real, es la forma anterior. Material, forma convertida en material, eso, nuevo material para la forma. Es una suerte de, eso es lo que me refiero cuando hablo de recursión. Una complexión hacia adentro que va haciendo, y en eso va desgastando también el tiempo, desgastando en el sentido de le va quitando sucesión al tiempo. Bueno, me pierdo cuando hago esto. Un compendio, bien, perfecto. El ejercicio que fuimos describiendo hasta ahora es también aplicado hacia la propia condición del narrador. Esto es lo que más o menos decía. Este material, conforma el material y a la vez es formador del final del limonero real. Las narraciones anteriores, constituidas en material, son también, lo que decía recién, parte de la forma. Algo similar sucede en el medio del relato, donde se produce lo que Retamoso llamó asignificación. Hace una semana, en una de las charlas de los seminarios que da en la Escuela de Aldo Oliva, en Rosario, están subidas a YouTube, son espectaculares, y hablaba de esto, de la asignificación generada por la insolación de Wenceslao. La negrura que se da en el medio de la obra
esa negrura entre los grafemas. El desprendimiento del significado, cuya marca es otorgada por esos cuadros negros, abstrae las relaciones significantes construidas hasta el momento. Hay un corte de la cadena significante. Y en ese movimiento abre el campo para la descripción originaria. Después de ese corte hay que reconstruir. El material empieza a mostrar su faceta de tal y hay que volver a construir un mundo. Esto es lo que decía antes cuando leyendo una cita de Sartre, decía hay que mostrar en la praxis literaria, es digamos, parte del programa, creo, de Sartre, mostrar en la praxis los mismos elementos que le permiten al narrador constituirse como tal. Gramulio lo describe muy bien. Dice, ¿cómo volver desde la mancha negra que lo ha devorado todo a la narración? Para contar hay que volver a empezar de cero. Después de ese corte, el relato deberá recomenzar desde sus mismos orígenes, apelando a las formas del relato oral y elaborando una verdadera cosmogonía criolla, donde las islas se convierten en la figura que sintetiza todo el universo. Surgen la tierra y las especies animales y vegetales, las creencias y los mitos para conjurar la muerte, la división del trabajo y la explotación. Este universo, entonces, que necesita ser reconfigurado, reconstruido o construido, deberá construir también el espacio y el tiempo como unidad. De hecho, Sartre en una entrevista, yo no la cito acá, pero él dice que el limonero real es sobre el continuo espacio temporal. No es sobre la circularidad, ni sobre la circularidad del tiempo, para que se nombra mucho, sino como sobre el continuo espacio temporal, como unidad, a través de, bueno, de elementos fundamentales. Prescindirá, para comenzar con ese segmento cosmogónico, digamos, que empieza, después de esa pérdida, y luego de esa significación, de toda existencia ajena al agua y a las islas. Primero el agua, después las islas, que es una isla y son todas las islas, es la misma. Tal y como leímos en la cita anterior, esta de Gramulio, el narrador, ahora intradiegético, es decir, ahora parece ser el protagonista que nos habla, luego de su descomposición, vuelve a relatar como otro. El narrador que estaba por fuera, que miraba, iba observando los movimientos de los personajes que iban apareciendo, ahora aparece otro, aparece dentro de un continuo espacio temporal nuevo que se está gestando en ese momento. Un periplo temporal que afirma lo originario, que es originario en el universo saireano, el agua, la isla. El espacio y el tiempo de la cosmogonía serían difícilmente encuadrables si no tuviesen esos dos aspectos constitutivos en el limonero real. Según Arce, nada, río, isla, nada, agua, tierra. Esta imagen triple será el comienzo narrativo de la cosmogonía del universo saireano, la mitad de la historia del limonero real. Por eso, continúa más adelante, no se puede hablar de una continuidad narrativa entre una novela y la otra, pero más allá de la obvia unidad del lugar, señalada por la crítica, la zona, se puede remarcar esta continuidad imaginante. Al narrador le parece verlo, cual es decir, que imagina, de la misma manera que huele el origen. Es que bajo estos mismos parámetros, la cosmogonía narrada encuentra su lugar fundante a través de esos elementos constituyentes. Ubica de esta manera, en un mismo acto, el segmento en la obra, al ingresar, gracias a aparecer después de esta ruptura, y a la obra en la saga, a través de estos elementos que mencionamos. En el proceso que describimos en los párrafos anteriores, la concreción de cada partícula minúscula de la experiencia expandida, que esto es lo que decía que yo lo anoté acá como mucho más concreto y asertivamente definió Salvo ayer como el trato de la espacialidad como forma de la temporalidad específica de la ficción. Es decir, vuelvo, la concreción de cada partícula minúscula de la experiencia expandida por la narración, con las irrupciones, digresiones, entre signos de pregunta y irregularidades, porque habría que ver qué es la regularidad si estamos constituyendo algo nuevo, hace avanzar al relato hacia la abstracción del segmento final, plegando al relato sobre sí mismo lo que les decía antes. Esto que les decía, se ha levantado, ha acariciado a los perros, ha tomado mate. La mayor parte del limonero real es una narración sobre sí. Se estructura circularmente, pero en círculos concéntricos, que se van cerrando a través de lo relatado y repetido en cada parte. Es notable en ese sentido cómo la obra termina, perdón, si no lo leyeron,
La obra termina con el mismo dístico que comienza, en un acto de complexión. A su vez, le otorga cierto sentido a los versos que forman, con el que comienza. Oveja perdida ven, sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Lo concreto es, en el limonero real, la interconexión de los elementos que en conjunto son la construcción de la obra, esos círculos concéntricos de los que estaba hablando. Forman estos dialécticamente la abstracción que resulta de cada uno de los intentos por revelar la configuración significante. Esos intentos narrativos, en suma, nos aportan bases para hacer el intento propio, que es un esfuerzo grande que he intentado hacer. Así atendemos a lo que bien nos describe también Arce. Aunque el narrador comienza siendo heterodiegético, se identifica con el punto de vista de su protagonista, al cual sigue en todo su periplo isleño. Para Saer, el juego narrativo es de modo fundamental un juego de distancias. La temporalidad lineal de este solo será complejizada a través de intrusiones del pasado. Pero este pasado se introduce sin solución de continuidad, sin aclaración del narrador. El recuerdo aparece casi siempre de modo repetitivo en la conciencia del personaje. Por ejemplo, lo que nos interesa en este aspecto es lo repetitivo de la aparición. Siempre que se levanta y va al baño, Wenceslao recuerda a su padre y a él mismo siendo niño. En otro, y quizás, en algún texto lo he leído, quizás también planteado como otro tipo distinto de cosmogonía, porque va descubriendo la isla en cuyo centro está el limonero real. Pero esto es un descubrimiento, digamos, es una creación, esa es la diferencia. En ese acto narrativo, la forma del tiempo no es la de la sucesión, sino la de la suspensión. Y en ello la de la intención con S, digamos, intensidad, comprensión del tiempo. Dicha constitución temporal itera toda la obra. En ese momento, Wenceslao es el que fue de niño y sigue siendo quien es en el presente. La construcción del relato obliga ahora a asociar al niño con el adulto. La irrupción nos descoloca, pero al finalizar con el relato del descubrimiento de la isla nos devuelve al patio. El patio de Wenceslao, donde amanece, en la misma casa donde amanece. Como un relato desenmarcado, podríamos decir, pero perteneciente a una continuidad, a ese continuo temporoespacial, ligado por el significante que nos permite asociar estructuralmente las escenas, que es el nombre del protagonista, Layo, Wenceslao, que va a aparecer también en otras obras, incluso cercanas. Luego, al recomenzar, habrá un nuevo resumen replegándose sobre la narración anterior, como siempre, termina, resumen, avanza. Amanece y ya está con los ojos abiertos, resumen, avanza. Perdón, hablar de tiempo, de avance, de linealidad es medio complicado en todo esto, pero para que se entienda. Explicándonos que ha recordado, mientras orinaba en el excusado, como todas las mañanas, de un modo fugaz, como si el acto de orinar tuviese una correlación refleja con ese recuerdo, formara parte de ese continuo, orinando, la mañana de niebla en que puso por primera vez los pies en la isla. Habría de recordar aquella, ¿cómo era el inicio de 100 años de soledad? Frente al pelotón de fusilamiento, Perdón, eso no tiene nada que ver, pero fue una asociación. De este modo, se manifiesta en la praxis lo que el autor afirma en el concepto de ficción. Hasta el mismo Heráclito se equivocaba. No solo 2 veces, sino una sola. No podemos entrar en el mismo río, que nunca es no solo el mismo, sino más perentoriamente río. Esta es la cuestión del significante. La unidad en la significación solo está dada por la organización que el relato hace del material hasta ese momento. La irrupción de la infancia no es antecedente de Wenceslao ni consecuente del acto de ir al baño, sino que es carga semántica del significante que nombra a nuestro protagonista. Es todo eso. La ordenación, diríamos, convencional de esa forma, solo se da posteriormente a través del repliegue. Esa diferencia, esa distancia de tiempos que irrumpen, solo se ordena en esa suerte de resumen que hace después del dístico. Y por ello, de la utilización de la narración primera, esta narración desordenada, llamémosle más simplemente, como materia prima. Esa narración se usa como materia prima, como material de la forma que dijimos resumen. Esa ordenación es abstracción, reducción.
de la relación concreta de los acontecimientos que se manifiestan dentro del relato desenmarcado. Lo convencional es, en un mecanismo de inversión, lo abstracto. Y así la narración resulta concreta, relacional. Bueno, ahora sí las comillas, porque todo esto y dónde están las comillas. Bueno, habiendo atendido a la cuestión material y la reestructuración en forma, del mismo modo en que hemos visto algunos mecanismos que proporcionan una reorganización, nos vamos a detener en el aspecto de las comillas. Que bueno, para mi tranquilidad menciono ayer retamos. Primeramente, qué palabra difícil puse, bajo el escudriñamiento al que nos obligó la lectura, hemos notado que todas las frases o palabras que se encuentran dentro de estas comillas, que están en el limonero real, son varias, pero no son tantas, por eso llaman la atención. Están asociadas de alguna u otra manera a la identidad de los personajes. Quizás haya dos que puedan ser más debatidas, o tres, que puede ser la de los marcas de cigarrillo, igual es debatible, porque bueno, hay cigarrillos que definen personalidades. Chesterfield Colmena y bueno, y la canción El Aeroplano, que la menciono. Le podríamos imprimir de todas formas la misma carga interpretativa sobre la entidad. Hemos desarrollado anteriormente sobre esta autorreferencialidad que tiene la narración y en este caso particular asistimos a lo que podría interpretarse como la manifiesta y marcada separación del narrador entre lo que llamamos el acontecer de la novela, que no es el mismo de la realidad, esto es lo que quería dejar en claro, y la interioridad, cierta interioridad de los personajes de la novela. Esto, no voy a entrar en una cuestión psicológica de los personajes de la novela, ahora veremos. La marca vendría a reemplazar una especie de barrera que indica, la marca, las comillas, que indica en qué momento la referencia se encuentra dentro de lo narrado y en qué momento se encuentra dentro de ellos. La interioridad de los personajes, expulsada por las comillas, sale cada vez del relato. En un primer momento, a medida que el narrador va descubriendo los movimientos de los personajes, en el primer segmento de la narración, estamos hablando del principio de la novela, también va construyendo rudimentariamente y a través de las nomenclaturas dentro de las comillas, la subjetividad de los personajes. Su presentación descubre cierta convencionalidad temporal entre los personajes, a la que el narrador no puede acceder más que nombrando alguno de sus elementos y enmarcándolos con las comillas. La exterioridad de los personajes, marcada por un narrador heterodigético que interpreta sus actos, solo se rompe gracias al uso de las comillas. A tal lugar de la casa, que ya fue descrito, lo llaman el comedor. Al otro, la cocina. La espacialidad de la casa, el patio adelante, el patio atrás o adelante. A objetos similares, la mesa, la mesita chica. Como le dicen ellos, aclara el narrador, que no es el narrador. Otro aspecto, además del nomenclador, es este que Ignacio Polia en su tesis de grado llamó visiones. Esta es la que yo les comentaba al principio. Dice, las visiones refieren a una suposición que hace el narrador o Wenceslao acerca de cuerpos in absentia. En ausencia. Estando el relato focalizado por lo general en Wenceslao, se introduce la pregunta por lo que estuvo y ya no está en su campo de visión, por lo que se percibe con otros sentidos. Las de mayor alcance, por la distancia física y el tiempo transcurrido, son las que involucran a ella, que es la protagonista, de quien se distancia habiendo compartido apenas una parte de la mañana. Estas visiones alcanzan incluso a sugerir la alucinación como respuesta a la discontinuidad. Las comillas, al funcionar como una especie de proyección de la interioridad del personaje, permiten, siempre es proyección, digamos, no tal interioridad, permiten traer hacia la narración a colación aquello que está fuera de las posibilidades del narrador. Si bien este último, el narrador, logra describir los objetos de esas visiones, son ellas las que resultan inaccesibles. Me explico, a diferencia de momentos anteriores del relato, puede saber que Wenceslao ve, lo que usa entre comillas es ve, Wenceslao ve tal cosa, imagina, quizás, es algo que está a la distancia, no es algo que ve directamente. Pero el narrador no puede saber cómo ve, puede saber que está el acto ahí, que se está sucediendo, pero no puede hacer más que eso. Está en la percepción, en la forma de incorporar la percepción, no en la mención. Es destacable atender la cercanía que tiene este desvío
también significante, con lo que llamamos antes como significación. Unas pocas páginas separan esa utilización. Esto mismo sucede de un modo más evidente en las pocas digresiones que hacen en estilo directo. Si al comienzo de trabajo insistimos en la extracción que hace Saer del material originario y espeso, que permite reorganizar una forma distinta a la realidad, fue porque nos permitió esbozar de manera más o menos general el repliegue que parece obrar en la narración. La relación contrastiva que genera dicho repliegue es clara en el segmento cosmogónico. Allí el narrador asume el carácter intradigético, asume un rol. Sin embargo, prescinde de las comillas. Contrariamente al narrador, heterodigético, le resulta inaccesible la interioridad de los personajes, entonces les son necesarias. Y al estar presentes actúan como el punto de fuga que escinde la narración y en ello la dejan en evidencia. Ya termino, falta poquito, es largo, perdón. Este contraste es el que genera la duda sobre su utilización que nos llevó originalmente a plantear esta hipótesis de lectura. ¿Por qué? Para lo mismo se dice distinto, básicamente. Todo esto para decir, mucha agregaría para decir igual. Bueno. ¿Qué hace que se acuda a las formas del estilo directo o a la nomenclatura con la marca de las comillas en un momento de la narración y que se prescinda de ello al hacer aparecer la voz de los personajes? El narrador intradigético descubre también, a través de una conexión comparativa, contra el uso de las comillas en la obra. Algo de lo planteado está también en Polia, cuando afirma: los casos de uso de las comillas se completan con uno que pareciera apuntar en dirección contraria, la cita directa de los personajes. ¿Traemos más, tío?, dice el segundo. Wenceslao repite 2 o 3 veces buenos días, dice buenos días, como si hablara con un niño. Paradójicamente, aquí las comillas, en lugar de cuestionar la relación del significante con el mundo, enfatizan la identidad al pretender emular la fonética de la frase, como insertando en el texto un cuerpo extraño, una intertextualidad que apunta fuera de él y de cualquier otro. La narración, nueva realidad donde se construye la obra, necesita para salir de sí un elemento que interrumpa sus propias leyes. Como una posibilidad algebraica, y solo por eso más complicada, podemos explicar: la negación de la realidad primera es además también negada. Y asumiendo la negación de la negación, menos por menos es más, en nuestro caso, la forma de las comillas, hay un vínculo hacia la realidad. En ese sentido, la afirmación de Gustavo Riera es pertinente. En Saer lo que se escribe no es la percepción, sino lo que la interrumpe. Esta interrupción pertenece al régimen del acontecimiento de lo real. Aquello que fuerza al lenguaje a producir una imagen o un nombre en exceso con respecto a las leyes ordinarias de la comunicación, o si se quiere, un referente. Ya termina. El exceso lo es ahora en relación a las leyes ordinarias de la narración. Lo que podríamos hacer dialogar con la tesis citada. Podemos leer las comillas como las huellas del trabajo narrativo por fijar algo de lo real en un significante, las comillas como significación textual de la barra saussuriana y de la arbitrariedad. Si el lenguaje estuviese bien fundado, si su relación con lo real no fuese quimérica, no habría comillas que indiquen ese malestar. Así se constituye una ética, a través del tratamiento de todo aquello que está dentro de dichas marcas como lo indiscernible para el narrador, como si éste quisiera mostrar denodadamente un dejar hacer a los personajes, motivado, como hemos visto, por la estructura narrativa, en un punto enmarcado que son las comillas. Así se constituye... Perdón, ya lo leí. Carlos Walker reafirma que el acontecimiento sea indiscernible quiere decir que el sentido que se sustrae a todo tipo de marca, que este no puede ser tratado como un objeto, que este carácter indiscernible del acontecimiento que exige, demanda la producción poética de una imagen o de un nombre, producción esta que debe leerse como instancia ética de la escritura de Saer, ya que en ella se juega la posibilidad del encuentro con, en nuestro caso, el material. El juego de contrarreferencias que plantean las comillas nos devuelve, atravesado por el tamiz de la literatura y a través de cierta circularidad, una comunicación hipertextual con la realidad externa a ella. Ahora sí. Pensaba, Manuel, mientras te escuchaba, bueno, pensaba varias cosas mientras te escuchaba, pero además en el concepto que ayer expuso Retamoso en relación con el título mismo de su obra, ¿no? La narración como ensayo, esa cuestión de, bueno, tengo el material, con ese material pruebo de una manera, se me desarma incluso en algún momento el material, y ese final, que es el más del menos por
por menos, Sí. Y que termina mostrando algo cercano a la realidad después de muchos ensayos. Claro, además es lo que le otorga ese proceso del que le otorga cierta autonomía para hablar de esto por eso es lo que digo al final, esa relación hipertextual, lo que le otorga cierta autonomía para hablar de la realidad sin estar, sin obedecer a sus propias reglas y por lo tanto cuestionarla, debatirla. De hecho, bueno, no lo mencioné ahí, pero ayer lo dijo Retamoso, El limonero real, incluso el título tiene que ver con cierta discusión que había con cierta hegemonía cultural de la época, sobre todo en la literatura y con el boom que estaba presente en ese momento. Bueno, Saer mismo lo ha dicho, ¿no? Que Real puso un limonero real en esa isla a propósito, para decir que él también podía. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Ustedes.